Preparación del diagrama de flujo, concepción y diseño. El diagrama de flujo es el documento clave en el diseño de procesos. Muestra la disposición de los equipos seleccionados para llevar a cabo el proceso, las conexiones de las corrientes, los caudales y composiciones de las corrientes y las condiciones de operación. Es un modelo diagramático del proceso. El diagrama de flujo se utiliza por grupos de diseños especializados como base para sus diseños. Estos incluyen diseños de tubería, instrumentación y diseño del equipo y la distribución de la planta. Se utilizan también por el personal operario para la preparación de manuales de operación y la formación del operario. Durante la puesta en marcha de la planta y su operación posterior, los diagramas de flujo forman la base para la comparación del rendimiento de la operación con el diseño. Los diagramas de flujo se elaboran a partir de los balances de materia realizados sobre el proceso completo y sobre cada operación unitaria individual. Se realizan también balances de energía para determinar los caudales de energía y las necesidades de los servicios auxiliares. La mayoría de los cálculos del diagrama de flujo se llevan a cabo utilizando programas comerciales de simulación de procesos. Los programas de simulación de procesos contienen modelos para la mayoría de las operaciones unitarias, así como modelos termodinámicos y de las propiedades físicas. Todos los programas comerciales ofrecen varios niveles de capacidad de modelización personalizada que permite al diseñador añadir modelos para operaciones no estándares. Entre 1960 y 1980, muchas compañías desarrollaron programas propios de diagrama de flujo. El coste del mantenimiento y puesta al día de programas informáticos propios es elevado. Por ello, muy pocos de los programas de diagramas de flujo propios están aún en uso, y muchas compañías confían ahora totalmente en programas informáticos disponibles comercialmente. Entre ellos tenemos Aspen Plus y Unisim Design. Presentación de los diagramas de flujo. Como el diagrama de flujo de procesos es el documento definitivo en el proceso, la presentación debe ser clara, comprensiva, exacta y completa. A continuación discutiremos varios tipos de diagramas de flujo. Tenemos diagrama de bloques. Un diagrama de bloques es la forma más sencilla de presentación. Cada bloque puede representar una pieza única del equipo o una etapa completa en el proceso. Son útiles para mostrar procesos sencillos. En procesos complejos, su utilización se limita a mostrar el proceso global, desglosando este en sus etapas principales. Los diagramas de bloques son útiles para representar un proceso de una forma simplificada en los informes, libros de texto y presentaciones, pero tiene un uso limitado como documento en ingeniería. Los caudales y composiciones de las corrientes se pueden mostrar en el diagrama adyacente a las líneas de corriente, cuando ha de mostrarse solo una pequeña cantidad de información o tabularse separadamente. Los diagramas de bloques se dibujan con frecuencia utilizando programas gráficos sencillos, tales como Vision o Microsoft PowerPoint. Tenemos la presentación de los caudales de la corriente. Los datos del caudal de cada componente individual en el caudal de la corriente total y la concentración porcentual se pueden mostrar en un diagrama de flujo de varias maneras. El método más sencillo, adecuado para procesos sencillos con pocas piezas de equipo, es tabular los datos en bloques al lado de las líneas de corriente del proceso, como se muestra en la figura 1. De esta manera solo se puede mostrar una cantidad de información limitada y es difícil realizar modificaciones ordenadas o añadir datos adicionales. En la figura 2 se presenta un método mejor para la presentación de los datos en los diagramas de flujo. En este método cada línea de corriente se enumera y los datos se tabulan al final de la hoja. Las alteraciones y modificaciones se pueden hacer fácilmente. Este método se utiliza normalmente por oficinas de diseño de profesionales. Información que debe figurar. La cantidad de información mostrada en un diagrama de flujo dependerá de la costumbre y práctica de la oficina de diseño particular. La lista que figura a continuación está dividida. Por lo tanto, en temas esenciales y temas opcionales, los temas esenciales deben figurar siempre. Los temas opcionales añaden utilidad a la hoja de cálculo, pero no siempre se incluyen. Distribución de la planta. La secuencia de los elementos del equipo principal mostrado simbólicamente en el diagrama de flujo sigue la distribución propuesta de la planta. Algunas licencias se pueden llevar a cabo en la colocación de los elementos auxiliares, tales como intercambiadores de calor y bombas, o la distribución estará demasiado congestionada. El objetivo debe ser mostrar cómo se produciría el flujo del material procedente de una etapa a otra y dar una impresión general de la distribución de la planta real de un proceso. En la figura 2 se muestra un método de indicación de una continuación lineal. Precisión de los datos. La corriente total y los caudales de los componentes individuales no es normalmente necesario mostrarlo con una gran precisión en el diagrama de flujo.
3 o 4 cifras significativas son todo lo que se suele justificar por la exactitud de los cálculos del diagrama de flujo y en general serán suficientes. Base de cálculo. Es una buena práctica mostrar en el diagrama de flujo la base utilizada para los cálculos de diagrama de flujo. Esto incluye las horas de operación por año, los rendimientos de la reacción y físicos y la temperatura de referencia utilizada para los balances de energía. Es útil también incluir una lista de las hipótesis principales utilizadas en los cálculos. Procesos en discontinuo. Los diagramas de flujo elaborados para procesos en discontinuo normalmente muestran las cantidades requeridas para producir cada lote. Si un proceso de un lote forma parte de otra manera de un proceso en continuo, se puede mostrar en el mismo diagrama de flujo, proporcionando una rotura clara cuando se tabulan los datos entre secciones en continuo y en discontinuo. Por ejemplo, el cambio de kilogramos sobre hora a kilogramos sobre lote. Servicios auxiliares. Para evitar abarrotar el diagrama de flujo no es una práctica normal mostrar los servicios y líneas auxiliares en el diagrama de flujo del proceso. Se deberían mostrar y etiquetar las conexiones de los servicios requeridos en cada pieza del equipo. Identificación del equipo. Cada pieza del equipo mostrada en el diagrama de flujo debe identificarse con un número de código y un nombre. El número de identificación, normalmente una letra y varios dígitos, es normalmente aquel asignado para una pieza particular del equipo, como una parte de los procedimientos de control general del proyecto, y se utiliza para identificarlo en todos los documentos del proyecto. Simulación mediante ayuda informática. La mayoría de las oficinas de diseño utilizan programas de simulación para la preparación de los diagramas de flujo y otras simulaciones de proceso. En el programa de simulación, los símbolos estándares que representan el equipo de proceso, los instrumentos y los sistemas de control se encuentran en archivos y estos símbolos se insertan cuando se requieren dibujar los diagramas de flujo y los diagramas de las tuberías y la instrumentación. Para ilustrar el uso de un programa de diseño comercial de ayuda informática, se ha vuelto a dibujar la figura 2 utilizando un programa llamado Flowsheet y la mostramos como la figura 2A. Concepción y diseño. El diseño de proyectos puede tomar diversidad de formas. En muchas asignaciones se identifica un producto o un proceso. En otros casos hay diversas posibilidades. En caso de 2 o más diseños que funcionen adecuadamente, la alternativa más favorecedora desde el punto de vista económico es siempre la escogida. Algunas veces otros factores diferentes al costo son los que afectan la decisión. Según la ubicación y el clima político, los factores de control de diseño podrían ser estética, contaminación, ruido, intensidad del alumbrado, efecto del tránsito y número de empleados. En algunos proyectos, como una planta nuclear, la seguridad es la principal consideración. Como regla general, se recomienda seguir los 3 pasos indicados a continuación en el diseño de proyectos. Paso 1. Compresión del proceso. Como consecuencia del proyecto, un primer movimiento sería la explotación de los recursos internos. Para principiantes, como por ejemplo estudiantes de un curso de diseño o profesionales que trabajan con procesos no familiares, deben aprovecharse otras fuentes de información, en general bibliográficas. Paso 2. Eliminación de posibilidades. El número de alternativas de diseño puede ser grande. En cualquier caso, al empezar el proyecto es valioso limitar las opciones a las que merecen un análisis detallado, ya que no siempre son obvias al principio. Paso 3 y último, definición de condiciones y capacidades. En los pasos anteriores se ha identificado la materia prima, los productos y los procesos, aun cuando puede haber varias opciones por evaluar. El siguiente paso es definir las principales variables de cada alternativa. En esta actividad se sobrepone un poco con la preparación del diagrama de flujo.